inicio a esta quinta sesión del seminario virtual denominado Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica en Latinoamérica, dentro del espacio de conocimiento en línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. A nombre del director del IMTA, el doctor Adrián Pedroso Acuña, y del coordinador de hidráulica del IMTA y coordinador del seminario virtual, el doctor Laurent Cortip, les doy la más cordial bienvenida. Me presento, soy Federico Ochoa, subcoordinador de obras y equipos hidráulicos del IMTA. Les comento que estamos transmitiendo por Facebook Live. Asimismo, muestro las redes sociales en donde nos pueden encontrar. Y se les invita a que también sigan la transmisión por estos medios, ya que se publicará este evento. Es un gusto para nosotros contar con la presencia virtual de todos ustedes y les platico de las instrucciones de cómo se va a operar esta videoconferencia. Para su ingreso se han silenciado todos los micrófonos y permanecerán así durante la presentación de la conferencia. Sin embargo, es muy importante conocer su opinión y tener su participación. Por ello, se les solicita atentamente que hagan sus preguntas en cualquier momento por medio del chat de la plataforma Zoom. Las preguntas y comentarios se anotarán y al final de la conferencia serán compartidas con el ponente para que se dé respuesta a las mismas. Les recuerdo que se tienen 40 minutos de conferencia y 20 minutos para leer y responder las preguntas. El evento está programado para concluir a las 11:15 de la mañana. El seminario está compuesto por 5 sesiones y el día de hoy se lleva a cabo la quinta sesión denominada Desafíos y oportunidades de implementación de las soluciones basadas en la naturaleza en la gestión del agua en América Latina, quien será impartida por el doctor Juan Carlos Bertoni, a quien tengo el honor de presentar y me permito leer una breve reseña. El doctor Juan Carlos Bertoni realizó sus estudios de ingeniería en recursos hídricos en Argentina, su formación a nivel de maestría en Brasil y su doctorado en Francia. Desde 2001 es profesor titular de hidrología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Posee experiencia a nivel Latinoamérica en el ámbito académico, en la consultoría profesional y en la gestión de los recursos hídricos. En Argentina ha ocupado el máximo cargo de la autoridad hídrica en la provincia de Córdoba y posteriormente en la provincia de Santa Fe. También se ha desempeñado como asesor de la Secretaría de Recursos de la Nación. Es autor y coautor de libros, publicaciones, comunicaciones y material didáctico sobre aspectos de los recursos hídricos. Ha participado en múltiples eventos técnicos, científicos y de recursos hídricos. Actualmente integra el equipo de trabajo del Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, la cual se extiende por 5 países, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, desarrollando proyectos que poseen el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, de la Organización de Estados Americanos y de la Corporación Andina de Fomento. También me permito leerles una breve reseña de lo que el doctor Bertoni platicará en esta quinta sesión. El doctor Juan Carlos Bertoni se referirá a los desafíos y oportunidades de implementación de las soluciones basadas en la naturaleza, en sus siglas SBN, en la gestión del agua en América Latina. Su ponencia estará organizada en 2 partes. En la primera de ellas, a modo de marco teórico y práctico, revisará diferentes conceptos ligados a las soluciones basadas en la naturaleza y a la gestión del drenaje urbano y rural, destacando los ámbitos prácticos más propicios para la interrelación entre ambas. En la segunda parte, abordará los desafíos y oportunidades del enfoque de las soluciones basadas en la naturaleza en América Latina. Para ello, revisará las características más destacadas de la región y con base en ello, presentará los principales desafíos y oportunidades para la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza. Por último, realizará algunas reflexiones finales. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Bertoni. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, muy amables a todos. Ahora sí, estamos.
Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo del INTA, especialmente al director general del INTA, el doctor Adrián Pedroso Acuña, al coordinador de hidráulica del INTA, el doctor Lurán Curtí, y también al subcoordinador de hidráulica, el doctor Manuel Rodríguez, que también se ocupara junto con el doctor Lurán Curtí de organizar este seminario y de brindarme esta oportunidad, y también, por supuesto, a Federico Ochoa, a Marco Sánchez y a todo el equipo del INTA que me posibilita esta y que me ha invitado y me posibilita realizar esta exposición. No sé si ya estamos en condiciones de compartir pantalla o todavía vamos a tener algunas palabras más o ya compartimos la pantalla. No, adelante, doctor, con la presentación. ¿Cómo no? Perfecto, gracias. Bien, si ya está compartida la pantalla, entonces vamos a comenzar. Bueno, en este caso, tal como comentara el maestro Federico Ochoa, vamos a hablar de los paradigmas, desafíos y oportunidades de América Latina relacionados a estas soluciones basadas en la naturaleza. Tal como fuera dicho, yo he organizado esta presentación en dos partes. La primera parte, tratando de dar un marco conceptual y práctico, voy a abordar rápidamente una serie de conceptos de las soluciones basadas en la naturaleza y también de la gestión del drenaje urbano y rural, y luego voy a tratar de interrelacionarlo de alguna manera. Y en la segunda parte, bueno, justamente hablar un poco del tema de los desafíos y las oportunidades de este enfoque en América Latina, y finalmente unas reflexiones finales. Lo que deseo enfatizar es que en este caso yo he preparado esta conferencia más volcada a la gestión y no tanto y no está orientada al cálculo matemático o a la modelación matemática de alguna de estas soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la parte hidráulica, sino vamos a ver fundamentalmente los aspectos de gestión, dado que me pareció que sería un cierre adecuado, dado que las conferencias previas ya han sido bastante, han abordado bastante aquellos otros aspectos más de cálculo. Bueno, entonces vamos para la primera parte como marco conceptual y práctico, y seguramente que dentro del público se encuentran asistentes que conocen ya muy bien a qué se refiere este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, pero posiblemente existan otras personas que no lo tanto. Entonces, bueno, permítanme recordar que se enfatiza esta relación entre las soluciones basadas en la naturaleza y el agua a partir del 8º Foro Mundial del Agua, que ocurrió aquí en América del Sur, en Brasil, en el año 2018, a partir de un informe de Naciones Unidas, denominado Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua. Y por decirlo de una manera simple, digamos, el concepto básico es tratar de utilizar o reproducir todos los procesos naturales, no solo en beneficio de la naturaleza, sino también en beneficio de la sociedad en su conjunto. Ese gráfico que está aquí indicado en la parte central, justamente en su parte inferior, se refiere a que como salida o como resultado hay el beneficio hacia la sociedad y el beneficio hacia el ambiente. Por así decirlo, por lo tanto, esto interliga aspectos, como he colocado aquí, interdisciplinarios de distintas áreas que antiguamente no se conectaban, que son las áreas sociales y las naturales, con digamos, la ingeniería civil, o más dura, digamos, la ingeniería civil y de los recursos hídricos. En esta otra diapositiva, ustedes pueden ver a la derecha un gráfico en la parte superior. No pretendo que ustedes describir todo ese gráfico, es un gráfico bastante típico de estas soluciones basadas en la naturaleza, presentado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que sintetiza que en realidad todo el ciclo hidrológico y todo el ciclo de la naturaleza se interligan en este enfoque como una forma de tratar de alcanzar de mejor manera los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Los objetivos de la Agenda 2030. En la parte izquierda
ustedes tienen aquí una tabla y uno se podría preguntar, entonces, bueno, ¿en qué ámbito de la gestión del agua podemos aplicar fundamentalmente este enfoque? Bueno, como lo he colocado aquí, tanto para áreas urbanas como para áreas rurales. En las áreas urbanas, todo lo que tiene que ver con la ciudad, tratar de hacer nuestras ciudades más sostenibles, mientras que en las áreas rurales, no solo el agua para el uso agrícola, sino como vamos a ver aquí, eso por ejemplo, agua para uso agrícola, estaba tomado de la página de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero yo voy a tratar de mostrar que también en el manejo, en el drenaje agrícola, también se puede trabajar con este enfoque. Tenemos ahí una tabla donde, por ejemplo, tenemos distintos objetivos y distintas acciones que son como ejemplo. Por ejemplo, la disponibilidad de agua, para aumentar la disponibilidad de agua, mayor retención de humedad en el suelo o recarga de acuífero, o como yo voy a mostrar luego, es justamente lo contrario, tratar de disminuir la elevación de los niveles freáticos, entonces, pero a partir de los cultivos, la calidad del agua a través de los humedales, control del escurrimiento urbano-rural, ya lo vamos a ver, y ya ha sido presentado en anteriores conferencias, digamos, sobre cubiertas verdes en edificios, áreas de almacenamiento, retenciones temporarias, etc. Y reducción de riesgos asociados a la variedad del cambio climático, como por ejemplo puede ser la restauración de las áreas, las llanuras o terrazas de inundación y las franjas amortiguadores ribereñas. Desde el punto de vista de la gestión, realmente existen los lineamientos estratégicos que tenemos que contemplar. Fíjense, para que realmente tengamos éxito en una propuesta, no solo se necesita tener una concepción técnica integrada, que es lo que vamos a hablar en esta primera parte, sino también es preciso tener un modelo institucional moderno y un sistema financiero sustentable. Son las tres aristas o las tres patas de este modelo, y todo ello tiene que estar, digamos, avalado con una viabilidad política y social. Esos son los desafíos que hoy en día tenemos en la gestión de los recursos hídricos, en la gestión de inundaciones y particularmente también para este enfoque. Entonces, lo que vamos a ver en esta primera parte, después yo voy a ir abordando estas tres aristas, y la primera es asociado a la concepción técnica integrada de la gestión integrada de recursos hídricos. Permítame entonces mostrarle aquí dos conceptos muy simples, pero muy importantes. Ustedes tenemos aquí a la derecha un gráfico de una cuenca real y un esquema de una cuenca, donde se puede distinguir entre el macrodenaje y el microdenaje. Eso puede ser en zonas rurales como en zonas urbanas. Lo he puesto, drenaje urbano, pero también rural. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que el macrodrenaje en toda cuenca, sea urbana o rural, existe siempre, porque son los bajos naturales. Pueden ser cursos naturales permanentes o son efímeros, pero realmente son los bajos naturales y que van a estar asociados a situaciones de lluvias excepcionales. Es decir, cuando realmente tenemos lluvias muy severas, el macrodrenaje seguramente va a estar funcionando. Por lo tanto, el enfoque y el proyecto de ingeniería y todo para el macrodrenaje se orientan a obras ya relativamente más importantes, con tiempos de retorno, de frecuencia, de eventos promedio previstas entre 25 y 100 años, para aquellos que estén en el ámbito de la ingeniería. Contrariamente, el microdrenaje urbano, a diferencia, es la definición artificial que realizamos del drenaje en nuestras ciudades. También puede ocurrir lo propio en áreas rurales, y están asociados, su funcionamiento es importante para lluvias muy frecuentes, por lo tanto, muy frecuentes, por lo tanto, para tiempos de recurrencia o de retorno mucho más bajos, típicamente de 10 años. Es aquí, en el microdrenaje, donde en términos general podríamos decir que es el ámbito más de aplicación fundamental de las soluciones basadas por la naturaleza, aunque en los dos, realmente en los dos ámbitos, pero con mayor incidencia o mayor fuerza, lo puede hacer en el microdrenaje. Y yo he colocado en esta diapositiva una evolución de los paradigmas que se han dado a nivel mundial con el drenaje pluvial, con las inundaciones urbanas, pero que de alguna manera también tiene un paralelismo con las áreas rurales. Fíjense, en el siglo XIX el concepto fundamental fue un concepto tremendamente importante para aquella época.
fueron las obras de conducción, fue el drenaje rápido de las aguas, un concepto sanitarista, o también llamado a veces higienista, que intentaba, digamos, eliminar los problemas que tenían aquellas pandemias por aquel entonces, porque ya en el 1850 había pandemias, por supuesto. Entonces fue un enfoque muy importante, pero que generó problemas ambientales que solo fue detectado prácticamente en el siglo XX, a mediados del siglo XX, o más precisamente en el año 1970, comienza a aparecer ese nuevo enfoque, un enfoque correctivo, hidráulico, que apunta fundamentalmente a detener o a retener parte del agua de lluvia donde ella cae. Y luego tenemos ya en el siglo presente, en el siglo XXI, tenemos un enfoque de drenaje sostenible, del control, y entonces ahí tendríamos una síntesis de la evolución de los tres paradigmas. Ahora bien, ¿dónde está hoy en día América Latina? He tenido hasta ahora la suerte de poder viajar bastante por América Latina, por distintos trabajos, y eso me permite decir que, salvo honrosas excepciones, en general, América Latina todavía descansa, y esto es uno de los temas que tenemos para hablar hoy, en el concepto sanitarista de drenaje rápido de las aguas, y a lo sumo apoyándose un poco en el correctivo, mientras que los países más desarrollados están en una avanzada, en un drenaje sostenible de control. Bien, si esto ahora lo combinamos, digamos, con este enfoque de las soluciones basadas en la naturaleza, que identifica las soluciones basadas en la naturaleza como infraestructura verde y a lo anterior como estructura gris, podríamos decir que ahí tendríamos la evolución desde la infraestructura gris con el drenaje rápido sanitarista tradicional, pasando por una infraestructura mixta, que creo que es tal vez el camino, ya lo voy diciendo, como para ir avanzando, para luego realmente poder abordar infraestructura verde propiamente dicho en algunos casos. En definitiva, en las aguas urbanas, hoy en día, el concepto de gestión integrada de recursos hídricos nos hace pensar en lo siguiente. Primero, es fundamental trabajar con la unidad hidrográfica como unidad de gestión, como unidad de planificación. Y se combinan los cuatro componentes de las aguas urbanas, que son el abastecimiento de agua, el saneamiento, los residuos sólidos también y el drenaje pluvial. Y todo ello junto al ordenamiento territorial. Entonces, ese enfoque que en la práctica se traduce en el trabajo con medidas estructurales y no estructurales, es decir, las obras, y a veces las que uno puede decir no obras, pero son tremendamente importantes, y en cada una de ellas pueden intervenir estas soluciones basadas en la naturaleza, tratando de apuntar, si no se logra, al menos hacia orientarnos hacia el concepto del impacto hidrológico nulo en el desarrollo de las nuevas ciudades. En ese sentido, podríamos destacar lo que ustedes van a encontrar hoy en día. Existen muchísimos sitios, tanto en internet, bibliografía y demás, sobre es decir, los sistemas urbanos de desarrollo sostenible, o también llamadas las urbanizaciones de bajo impacto, dependiendo el idioma y el origen, pero que básicamente el objetivo es minimizar las consecuencias del desarrollo urbano en cuanto a la producción de escorrentía, basados en técnicas muy sencillas y que también tienen que ver con el aumento de la eficiencia energética en el ciclo integral del agua. Una síntesis, por ejemplo, de todas estas técnicas y demás, podríamos ver, lo tenemos en este dibujo muy simple, pero tenemos los techos verdes, que ya fue presentado en la conferencia anterior, cuencos de biorretención, cuencas laterales empastadas, canales urbanos empastados, cunetas vegetadas húmedas, canales empastados con drenaje, etc. Y además algunos otros, como pavimentos permeables y demás, que ya están bastante en boga. Si lo tendríamos que todo esto ubicar, ¿en dónde? ¿Dónde podríamos, digamos, apuntar con esto? Y fundamentalmente más al microdrenaje y sobre todo al control en la fuente, es decir, en lo que se llama en la urbanización propiamente dicho, en el lote, o si estamos en el área rural, prácticamente nosotros decimos de puertas hacia adentro en las áreas rurales. Trabajar con la infraestructura verde, con acciones de infiltración o obras de infiltración y de amortiguación, mientras que a medida que va aumentando el tamaño de las cuencas, también, por ejemplo, podemos continuar con infraestructura verde como la gestión interna de infiltración en plazas y áreas públicas, ahora voy a mostrar algunas de esas cosas, y almacenamientos varios como detenciones y retenciones. Ya
Cuando la cuenca es más grande, ya comienza, realmente tenemos que combinar con una infraestructura mixta, y entonces tenemos que realizar una planificación de espacios urbanos para inundación o retención temporaria. En definitiva, esto sería prácticamente casi similar, es decir, las organizaciones de bajo impacto, donde fundamentalmente estamos tratando de minimizar la escorrentía efectiva, el escurrimiento superficial, conservar y mejorar la red natural de drenaje, es decir, la renaturalización de los cauces. Eso está comenzando ya a verse aquí en América Latina y es muy importante, y también, aunque con menos digamos, fuerza o énfasis, el tratamiento local de la contaminación. Aquí tenemos, por ejemplo, son diapositivas que ustedes pueden encontrar en internet, que son ejemplos de medidas de control en las fuentes o en la infraestructura verde, ¿no? Es decir, cunetas, pozos de infiltración, etcétera, y que también ayudan mucho al almacenamiento temporario del agua de lluvia, que eso es en definitiva lo que de alguna manera se busca desde el punto de vista hidráulico o hidrológico para disminuir los caudales de escurrimiento hacia agua abajo. No todas, es muy importante decir, no podemos ser fanáticos, por así decir, de un determinado enfoque ni de un determinado tipo de acción. Todo esto, cada cosa tiene su oportunidad de aplicación. Esta es una tabla, por ejemplo, como ejemplo, pero no es la única, en este caso, en función del tamaño de las áreas de contribución. Ustedes pueden ver distintas medidas de control, y a medida que aumenta el tamaño, fíjense cómo las áreas que están en blanco, es decir, las celdas de esa tabla que están en blanco, son de buena viabilidad de implantación de cada una de estas medidas de control. Contrariamente, las que están rayadas, que tienen un rayado, son prácticamente inviables. Entonces ustedes pueden ver que hay varias de estas, digamos, medidas de control que son casi inviables cuando las superficies aumentan. Contrariamente, las cuencas de detención y cuencas de retención, o cuencos, sí, o reservorios, sí, son más orientados a áreas más importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas técnicas que resumen, creo que razonablemente bien, una combinación de soluciones basadas en la naturaleza, cuando se puede. Por ejemplo, hay cuencas urbanas que nacen en la parte más alta, en zonas rurales, montañosas, y entonces esto es una forma de minimizar los caudales de escurrimiento. Esta otra forma, esto les voy mostrando, esto es en El Salvador, en Centroamérica. Esto es una urbanización madreselva, que ustedes pueden ver que es una urbanización bastante distribuida, y entonces aquí, no sé si ustedes pueden observar que, digamos, aquí va, por donde están las personas aquí, va, por debajo va el conducto central, y aquí hay una derivación a un pozo de infiltración, y ese pozo de infiltración que ustedes ven en la fotografía de la derecha, yo he tenido la suerte de poder ver cómo funcionaba este sistema durante la tormenta tropical Stan, que fue del año 2005, y realmente llamó la atención. Ahora, claramente hay que tener, primero, una zona que no arrastre sedimentos y contaminación, y segundo, que tenga un subsuelo y fundamentalmente toda una composición rocosa que sea capaz de absorber esta infiltración. No todas las ciudades, no todos los lugares pueden esto. Aquí voy a mostrar algo que está fuera de América Latina, pero me pareció oportuno. Esto es en la ciudad de Montreal, en Canadá, digamos una avenida, Boulevard Gatin-Boucher, que ustedes pueden ver una trinchera de infiltración, que lo interesante es que está siendo monitoreada y existen datos en la literatura como para analizar cómo está funcionando. En este caso voy a viajar hacia el continente de América del Sur. Esto es en Argentina, en Córdoba, sede de mi universidad, en la ciudad de Córdoba. Ustedes pueden ver algunas, por ejemplo, medidas estructurales para el control de drenaje. En realidad es una infraestructura mixta, pero ustedes pueden aprovechando los bajos naturales o generando bajos para tener cuencos, lo que nosotros denominamos los cuencos de detención temporaria. Lo mismo, es decir, aquí voy pasando simplemente, ustedes pueden ver, no sé si se observa aquí en la fotografía, que aquí hay unos arcos de fútbol. Bueno, en Argentina ustedes saben que igual que en México y en muchos países se juega el fútbol, ustedes pueden ver aquí, prácticamente de eso da una idea del tamaño
que puede tener este reservorio que se ha aprovechado a lo largo de unas vías. Bueno, en Córdoba el clima, tenemos 4 o a veces hasta 5 meses prácticamente sin lluvia, entonces usted cambia la característica de la vegetación y demás. En este caso, en un centro comercial, como ustedes pueden ver también como parte de la infraestructura mixta, obras desarrolladas, digamos, nuevamente para almacenamiento y retención temporaria. Lo propio en un country, como nosotros llamamos aquí, en un área pública de almacenamiento. Esto aquí está en la época seca, lamentablemente no tengo una foto del momento que llueve, pero cuando llueve todo esto aquí queda almacenado de agua. Lo mismo, pero ya en una época, en un periodo, aquí en América del Sur y fundamentalmente en Argentina, tenemos muy marcadas las 4 estaciones del año. Aquí vuelvo a Centroamérica. En realidad quería mostrar esto porque, a ver, a veces no es solo, como estaba comentando recién, la infraestructura mixta es la más razonable, a veces para pasar desde lo que teníamos hacia donde queremos ir, y entonces ustedes pueden ver aquí un sistema de laminación de agua-lluvia con colector de descarga y áreas verdes recreativas, y esto se llevó a cabo en el área, en la oficina de planificación de la ciudad de San Salvador. Bueno, aquí tenemos lo mismo, ustedes pueden ver un sistema de laminación de aguas lluvias y colector de descarga y áreas verdes recreativas en una de las comunidades de la capital de San Salvador. Ustedes pueden ver las obras importantes, prácticamente con un monto de obra casi en el orden de $1.000.000. Si nos orientamos ahora hacia la gestión del agua, pero en cuencas rurales, en cuanto se refiere a estas soluciones basadas en la naturaleza, permítanme que les comente rápidamente. En el año 2017, relativamente reciente, hemos tenido inundaciones muy importantes en el centro de la región argentina, en la región agrícola, en el orden de 220.000 kilómetros cuadrados de inundaciones. Ustedes pueden ver a la derecha una serie de fotos que indican el desastre que fue realmente esas inundaciones, con pérdidas económicas del orden de los 2.000 millones. Por supuesto, los productores solicitaban canales para drenar todo el agua de lluvia, y prácticamente considerando a los canales como la única solución posible a las inundaciones rurales. Realmente quienes trabajamos en eso conocemos que no es así, y aquí en este diapositivo se muestra, ustedes pueden ver, la variación de los niveles freáticos, es decir, a lo largo de los años, desde 1970 hasta el 2016, por cambios en el uso del suelo y cambios en el cultivo, cómo fue aumentando progresivamente el nivel freático en los ríos. Y ustedes pueden ver aquí, en la foto que tenemos en el centro, hacia la derecha, el indicativo de un canal central, y a cada lado del canal central ustedes pueden encontrar lo que ocurre con, digamos, el trigo, un campo, digamos, sembrado de trigo y otro sin siembra. Ustedes pueden ver, digamos, a 2 metros del canal, el sembrado con trigo tiene 120 centímetros de profundidad, es decir, ha disminuido el nivel freático, mientras aquel que no está cultivado, el nivel freático se mantiene muy alto. En el momento en que realmente arrecian las inundaciones, disminuir los niveles freáticos, que son tremendamente importantes, y ustedes pueden ver una solución basada en el cultivo, no basada en una obra de ingeniería. Lo propio aquí en la gestión, en algunas otras regiones que tenemos aquí en la región central de Córdoba, donde tenemos la necesidad de sistematizar lotes, así nosotros lo llamamos, tratando de mejorar la infiltración con mayor retención y reducción de la erosión, transporte y depositación. Estas son las situaciones que tenemos. Vamos entonces ya ahora a la segunda parte, desafíos y oportunidades en América Latina, donde deseo destacar algunos aspectos relevantes de América Latina, y luego vamos a ir a los desafíos y oportunidades. Primero, en América Latina. Bueno, una de las características de América Latina que tiene una gran disponibilidad de agua. Si nosotros analizamos por el promedio, estamos en uno de los mejores lugares del planeta, en cuanto que tenemos una gran disponibilidad de agua, el 26% de los recursos del mundo, con apenas 6% de la población. Por lo tanto, esto nos indica que en términos generales uno tendría abundancia. Ahora bien, cuando comenzamos a analizar y vemos el mapa de América Latina, primero nos damos cuenta que el 23% de América Latina tiene territorio árido semiárido. Esto es muy importante para las soluciones
el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, porque tenemos que contemplar esta cuestión. Ustedes observen que, por ejemplo, tenemos países como Argentina, Chile y México, tienen el 50% de su territorio árido o semiárido, y algunos otros países menos, pero también es importante, como Perú, Bolivia y Brasil. Por lo tanto, también, aparte, tenemos una fuerte heterogeneidad estacional de las lluvias, es decir, el 60% de las lluvias en muchas regiones de América Latina precipitan entre 2 y 3 meses. Eso es muy importante. Segunda cuestión es importante, asociada a lo anterior, es la ocurrencia de desastres en América Latina, fundamentalmente, digamos, en los extremos hídricos, tanto en inundaciones como en sequía, y ustedes pueden ver aquí que América Latina en general está como dentro de las regiones del mundo que tiene mayor frecuencia de inundaciones, y también el mapa que ustedes tienen a la derecha es un mapa que es un atlas de sequía de América Latina, y destaca no todas las sequías. Por ejemplo, aquí en el continente sur de América del Sur se ha dado una sequía muy, muy importante en la cuenca del Plata en este momento, que nos ha dado muchísimos dolores de cabeza y que todavía estamos atravesando en este momento. Otra de las características de América Latina es la urbanización, el grado de urbanización y la celeridad, es decir, no solo que mucha población vive en áreas ciudades, sino cómo están aumentando las ciudades. Fíjense, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva que he preparado, haciendo las cuentas, digamos, de los porcentajes de población, cómo viene creciendo y la población urbana, podemos decir que en América Latina el crecimiento, el flujo de población urbana es tal en toda América Latina que equivale a una nueva ciudad de aproximadamente 500.000 habitantes por mes. Es alucinante pensar en esto, pero esto nos da una idea de cómo tenemos que ubicarnos en esto. Tenemos aquí en esta diapositiva, digamos, la distribución de la urbanización prácticamente en toda América Latina, y podríamos decir que lo que ustedes observan es que América Latina, y sobre todo varios de los países de América Latina, se caracterizan por poseer grandes conglomerados urbanos. México es uno, por ejemplo, Buenos Aires, Sao Paulo, Río, etcétera, intercalado en amplias zonas deshabitadas. Esa es una de las características de América Latina. Todos estos aspectos tienen que ver, en definitiva, con un enfoque. Y también la distribución básicamente de la población urbana. Digamos, en América Latina podríamos decir que está en 3 tipos de ciudades: las grandes ciudades, las intermedias y las pequeñas. En las grandes ciudades, con tamaños de población de más de 1 millón, con las pequeñas con menos de 300.000 habitantes, y ustedes pueden ver aquí que buena parte de la población está distribuida entre esas 3 ciudades. Yo me voy a permitir, si ustedes me acompañan, a tratar de analizar cuáles son las características de estas ciudades, porque esto nos puede dar una idea de hacia dónde nuestro enfoque de soluciones basadas en la naturaleza puede tener más aplicabilidad o no. En las grandes ciudades, bueno, las grandes ciudades en general de América Latina, podríamos decir que son algo así como decir empresas viables, con gran capacidad de gestión y financiera, donde uno de los problemas que tiene es la contaminación y la degradación ambiental, pero hay equipos técnicos preparados y con capacidad de desarrollo, conectados, informados y demás, con nuevos enfoques. Entonces el desafío es mejorar el saneamiento, el tratamiento de agua, residuos sólidos y drenaje urbano. Eso parece bastante aplicable, digamos, a todo lo que estamos queriendo ver. Ahora, el problema que tenemos es, ustedes pueden ver en la fotografía de abajo, tenemos esos bolsones de pobreza, tenemos exclusión, segregación espacial, informalidad y marginalidad, y en ese caso es bastante difícil, es bastante más complejo avanzar. No quiere decir que no se pueda, pero nos va a llevar un tiempo. La experiencia que yo tengo es que todo nos va a llevar, y cuando digo cuánto tiempo, no es 1 o 2 años. Yo hace prácticamente, estaba sacando la cuenta ayer, hace 30 años que vengo trabajando en esto, aunque parezca mentira, y son muchos los que trabajan en esto, y de a poco vamos consiguiendo instalar los nuevos enfoques. En el caso de las ciudades intermedias, bueno, aquí generalmente, fíjense, como número 2, los servicios deficientes, las bajas tarifas, bajas recaudaciones, baja inversión. Entonces ya es un poco más difícil, digamos, trabajar, porque no siempre hay equipos técnicos que puedan estar preocupados o interesados en este tipo de cosas. Hay una concepción más antigua. Y en las pequeñas ciudades, bueno, en general, eso depende de cada país, cada región, el clima, pero en general hay una mejor calidad de vida. El único problema es que hay ausencia de oportunidades, y eso favorece el éxodo hacia las grandes ciudades, pero hay ausencia de modelos de gestión y de financiamiento novedosos. No
podría dejar de destacar como aspecto lo que estamos atravesando, la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, donde realmente sabemos lo que está pasando en América Latina, pero desde el punto, no solo es una crisis sanitaria, sino también una crisis económica, y eso también tenemos que tenerlo presente para tratar de llevar este enfoque. También vamos a tener que contemplar que hay impactos muy importantes previstos, entre otros países, en Perú, en Brasil, en México, en Ecuador, en Argentina, en Colombia y en Chile, entre los más destacados, por ejemplo, con alguna recuperación, pero realmente con productos brutos internos que van a caer mucho en este próximo tiempo. Por lo tanto, esto va a tener una influencia en las inversiones, en la capacitación, absolutamente en todo, y tenemos que contemplarlo. En algunas regiones, no quiero decir que en todas, pero en algunas regiones inclusive tenemos otras pandemias, otros problemas, como por ejemplo en la Cuenca del Plata, la quinta cuenca más grande del mundo, prácticamente entre la segunda y la quinta son prácticamente iguales, así que está entre las grandes cuencas del mundo, la Cuenca del Plata en América del Sur, donde hoy en día hemos tenido problemas en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, del dengue, a partir de mosquitos, ¿no? y otra en fiebre amarilla, Zika, etc. Eso también tiene que ver porque recarga los servicios de salud, y también muchas veces nos dicen, cuidado con almacenar agua porque nos generan el mosquito. Para eso luego tengo alguna respuesta, ¿no es cierto? Pero todas estas cosas tenemos que contemplar. En definitiva, a lo que hemos visto hasta ahora es un poco casi más volcado sobre la concepción técnica integrada, y tenemos que hablar un poquito del modelo institucional, y que tiene que ser moderno, es decir, en los municipios, en las comunas o en las alcaldías, como se les quiera decir, y en las áreas rurales, en los comités de cuencas, en las asociaciones de usuarios. Tenemos que enfocar también cuál es el modelo institucional, cómo está funcionando hoy en día. Bueno, fíjense, yo lo tomo aquí para las ciudades, pero esto prácticamente en las áreas rurales igual. El enfoque tradicional, prácticamente hoy en día, del drenaje urbano y del drenaje en general, están las obras públicas. Ustedes fíjense, en muchos lugares, no en todas, pero en la mayoría de los países en América Latina, todavía en la cuestión de las inundaciones y el enfoque están en las obras públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que es el terreno de la ingeniería tradicional. No por acaso lo que se practica es la infraestructura gris. Y entonces la tendencia es que se continúe avanzando, y por lo tanto nos vamos quedando cada vez más alejados de los nuevos conceptos. El enfoque correctivo es cuando ya empieza, aún cuando está en el campo de las obras públicas, pero ya los profesionales y demás ya empiezan a tener una visión ambiental. Yo diría que yo le he denominado así una ingeniería actualizada, y que nos lleva a trabajar con la infraestructura mixta, de la cual, por ejemplo, he puesto algunos de los ejemplos, ¿no es cierto?, recientemente. Y el enfoque de vanguardia, yo le he llamado de vanguardia a este enfoque más de infraestructura verde que estamos hablando, con una impronta más hidroambiental. Ahí, fíjense lo interesante, porque intervienen ya muchas profesiones. Es tenemos que desarrollar esa capacidad, que he tenido la suerte de poder trabajar con profesiones, pero de las más variadas. Yo siempre cuento, cuando fui a Francia hace 22 años atrás, me encontré que quienes trabajaban en el drenaje urbano eran biólogos y farmacéuticos, cuando en Argentina absolutamente los que trabajaban eran ingenieros civiles. La cuestión era porque ya estaban dedicados a la cuestión de calidad del agua, mientras que aquí estábamos en la cantidad del agua. En síntesis, todo esto tiene que ver, obviamente, con la formación profesional, con las universidades, y si no capacitamos a nuestros profesores tienen y tenemos, yo también soy docente universitario, la capacidad de formar a muchísimos alumnos. Hoy en día yo tengo alrededor de 200 alumnos por año, y si los formamos con el enfoque gris, claramente van a reproducir el enfoque gris. Aquí tenemos en Guayaquil, he tenido la suerte de poder trabajar en Guayaquil, y tenemos un buen ejemplo, ustedes conocen, que es el principal puerto del país. Lamentablemente recientemente ha estado bastante en boga por el problema de la pandemia, pero yo lo que quería mostrar de esta ciudad es una cuestión muy interesante, de gestión económica financiera. Por eso estaba hablando de modelo. Fíjense, en este caso hay un único gestor que se ocupa tanto del agua potable, del saneamiento, como del drenaje. Eso no es común. Generalmente casi todo el mundo hoy en día se ocupa del agua potable y del saneamiento, y el drenaje urbano y rural es el primo pobre, por así decirlo, porque como no rinde dinero, prácticamente las empresas no están interesadas. Ahora fíjense, en Guayaquil y también en otras ciudades como Cuenca y demás de Ecuador, hay
una gestión económica financiera bastante interesante que combina un municipio, ustedes pueden ver aquí, que establece los instrumentos normativos legales, las prioridades de inversiones y el financiamiento, eso es el municipio, establece la política, una empresa que puede ser municipal, la empresa municipal, que hace la regulación económica y el control técnico de la calidad de los servicios en los tres: agua potable, saneamiento y drenaje, y hay un prestador privado, en otros casos puede ser un prestador público, pero hay tres instancias que le dan sustentabilidad de gestión y económica, con recuperación de costos por tarifa y con contribución del Estado para el financiamiento parcial de las obras. Otro de los aspectos es hablar de la realidad que tenemos en América Latina. Miren, este gráfico yo he tratado de sintetizar aquí lo que ya otros colegas, inclusive existen en la literatura. Fíjense, en general, los municipios, las alcaldías, realizan inversiones muy importantes en obra que tienen muy baja innovación, es lo que estamos diciendo. El enfoque gris, es decir, el enfoque desde el 1850 que se viene aplicando. Contrariamente, fíjense, los enfoques novedosos, ¿quiénes los llevan adelante? Las universidades, los institutos, como el INTA, etcétera, donde se alojan personas con mayor capacitación, donde tienen hay una inversión en capacitación, pero básicamente hay poca aplicabilidad. Eso es lo que ocurre, es decir, cuando usted está en la academia, es un ámbito, y cuando usted va a la gestión, yo he tenido la suerte de estar en los dos ámbitos, realmente es un valle, como algunos autores hablan de esto como el valle de la muerte, el valle que tenemos que, digamos, tratar de superar. Porque son recursos públicos, tanto a niveles municipales o federales, pero que realmente necesitamos interligarlos mucho, de mejor forma para combinar estos tres conceptos que yo hablaba previamente. El tema de los manuales. Bueno, manuales en drenaje urbano y rural existen muchísimos en Internet con el enfoque gris, pero también ya existen los de bajo impacto, como ustedes pueden ver, americanos, y a la derecha ustedes tienen ahí, no es un manual, en realidad es un pequeño libro que hemos preparado aquí en Argentina entre varios colegas, donde todos estos conceptos los vamos brindando, y quiero mostrar, por ejemplo, el caso, bueno, de Guayaquil, que me encargaron en su momento preparar un manual para el drenaje urbano de Guayaquil, que contempla fundamentalmente, es un manual orientado desde el punto de vista hidráulico al control de drenaje. Realmente no aborda totalmente la infraestructura verde, esto ya lo he preparado hace unos años atrás, pero realmente tiene en cuenta todo el control de drenaje, los sistemas de infiltración, cómo se calculan en el microdrenaje, los cuencos de amortiguación, los sistemas de macrodrenaje y demás. Y entonces con ejemplos, ustedes pueden ver en esta diapositiva, por ejemplo, tiene ejemplo con una cuenca, toma el proyecto tradicional, por ejemplo, y después contrariamente, analiza el proyecto de un pavimento permeable, el proyecto de una trinchera de infiltración, el proyecto de una zanja de infiltración o de un reservorio temporario. Es decir, esto entonces son los nuevos manuales que nos ayudan a que los profesionales poco a poco se vayan aproximando a estos enfoques. Síntesis, ya hemos visto estos dos aspectos, nos queda hablar un poquito rápidamente, así muy rápidamente, del sistema financiero sustentable. Bueno, lo que aparentemente lo que estaría viniendo a nivel mundial, por ejemplo en Estados Unidos ya se han desarrollado en los últimos años, son empresas municipales de drenaje. Hoy en día el drenaje, vuelvo a repetir, es prácticamente, nosotros aquí en Argentina decimos el primo pobre, con quien nadie se quiere ocupar, pero realmente generar una empresa municipal de drenaje basado en un sistema tarifario donde, por ejemplo, tenga que ver esto con el porcentaje de áreas impermeables o, digamos, incentivos a medida que desarrollen un enfoque o acciones más volcadas hacia el control de escurrimiento y hacia la gestión verde, por así decirlo, infraestructura verde. Y aquí tengo un ejemplo. Fíjense, esto es un ejemplo en una ciudad aquí de Argentina, la ciudad se llama Santa Fe, y entonces aquellos vecinos, nosotros les llamamos vereda o acera, por donde caminan las personas, en la ciudad, aquellos vecinos, digamos, que estuvieran, digamos, al día con sus impuestos municipales, como promoción, el municipio les construía la acera con un espacio verde, como, digamos, para desconsiderar la interconexión entre superficies impermeables. Digamos, es más un gesto que realmente
digamos, un aporte importante al escurrimiento, pero de esa manera se va concientizando a la gente. Bueno, llegamos entonces a unas reflexiones finales que me gustaría, lo he preparado en forma de una matriz que se denomina la matriz FODA, ¿no es cierto?, de fortaleza, oportunidades, amenazas y debilidades, pero, digamos, quiero destacar, aquí ustedes lo pueden ver tranquilo, pero una de las amenazas que tenemos en América Latina, aunque parezca mentira, esto me lo decían unos colegas holandeses, que me parece, es nuestra gran capacidad de improvisación. Es decir, nosotros, en América Latina, y particularmente en Argentina, tenemos gran capacidad de improvisar. Y eso es un problema, porque como terminamos improvisando, realmente somos poco apegos a la planificación histórica. Es decir, tenemos falta de planificación. Es decir, hay una necesidad de planificar las ciudades, el drenaje y demás. Eso es una de las amenazas, además de la variedad del cambio climático, etc. Entre las debilidades, de las que destaco, ustedes pueden verlas aquí, pero entre que las destaco, es una cultura bastante arraigada aquí en el sur, ustedes me contarán luego si en México también, que es que el responsable siempre es el otro. Es decir, en el drenaje urbano, en las inundaciones, en el drenaje rural, yo no tengo ninguna responsabilidad. La responsabilidad es del otro, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del vecino, la responsabilidad el de aguas arriba. En realidad, todos somos responsables y eso tiene que ver con la gobernanza. Es decir, hay un enfoque distinto donde cada uno tiene su rol, todos los actores. En cuanto a las fortalezas, yo creo que de la región, las fundamentales son, por el momento, son las instituciones con conocimiento, las nuevas herramientas tecnológicas y, digamos, la potencialidad de la región. Hay una población joven, hay muchos profesionales que se están formando y yo pienso que con el tiempo, progresivamente, vamos a ir adoptando estos criterios, aunque como dije previamente, estamos pasando una situación general de América Latina y particular en la pandemia muy difícil que va a tener sus reflejos económicos y esto va a tener sus reflejos sobre el drenaje. Y finalmente, como oportunidad, lo digo, me parece a mí que hay una conciencia ambiental de la población que está, en términos generales, está aumentando, eso es a nivel mundial y por lo tanto llega también a América Latina. Y en mi opinión, yo creo que no deberíamos ir a posiciones extremas, sino es muy importante proponer estrategias mixtas, porque de alguna manera, desde la academia, tenemos que darle solución al gestor, y el gestor necesita soluciones rápidas, y por otro lado, tenemos que ser conscientes que, digamos, este enfoque de infraestructura verde es muy importante en el control de la fuente, pero es complementario y más que paisajístico en el macro drenaje. Bueno, con esto lo que quiero decir es que finalmente en América Latina lo típico es que prácticamente puedo decir que los factores son comunes, un poco a veces haciendo un poco de humor, yo decía que prácticamente con una buena presentación de drenaje urbano usted puede recorrer prácticamente casi todas las ciudades desde México hacia Argentina, porque prácticamente los factores son comunes, son los mismos, prácticamente he tratado de reflejarlo, y yo creo que esto es parte de nosotros, quienes estamos en la docencia, en la academia, y por otro lado quienes estamos en la gestión, tenemos que ir promoviendo y cambiar esta visión del problema, con los condicionantes impactos económicos, sociales y ambientales, a traducirlo en una oportunidad para este cambio progresivo. Claramente, nos va a llevar años, esto no va a ser inmediato, pero sí es muy importante seguir, llevarlo adelante. Bueno, eso es todo. Les agradezco muchísimo la atención y estoy disponible por si hubiera algunas consultas. Adelante, Federico. Muchísimas gracias, doctor Bertoni, por su magnífica exposición. Realmente nos abre mucho el panorama en estos temas de soluciones basadas en la naturaleza y de la importancia que tienen, pues, y que ya se están aplicando, aunque sea gradualmente en algunos países, ¿no? Tengo ya algunas preguntas de parte que se han estado escribiendo en el chat, y otras que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Si gusta, doctor, le voy a pasar la primera. Es de Irving Álvarez. ¿Cuáles son las medidas más viables al tener sistemas de drenaje combinado? Bueno, yo diría que en buena parte de América Latina, en realidad, en la práctica, tenemos sistemas combinados por las interferencias no, digamos,
clandestinas, digamos, tanto en uno en otro sentido. Yo, lo que me parece, vuelvo a repetir, fíjense que todo esto de las soluciones basadas en la naturaleza, en el drenaje, fundamentalmente, diría que lo importante es comenzar en el control en la fuente, es decir, el control del lote, del predio, es decir, cuando más podemos reducir los volúmenes y control es mucho más importante, y también el tema de la calidad. En la medida que vamos aumentando ya se complica, y realmente en algunos casos, lamentablemente, ya las soluciones no son fáciles de encontrar y tenemos que ir a soluciones mixtas o combinadas. Sí, muchas gracias, doctor. También pregunta Manuel Rodríguez. ¿Es posible conseguir detalles técnicos de las aplicaciones realizadas en Córdoba, Argentina? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo quiero hacer un comentario, Manuel, si me permite. Sí, sí, se pueden conseguir los detalles técnicos, como no, por una cuestión de tiempo no los he presentado, pero en algunas ciudades hemos podido establecer, por ejemplo, curvas que relacionen para una determinada ciudad que tiene una cierta característica topográfica y de lluvias. Entonces hemos podido determinar curvas que determinan en función del área el volumen de acumulación o, digamos, el diámetro de los caños de salida. Esto ya no es tan infraestructura verde, pero es una mixta, por así decirlo, porque luego eso aporta a áreas verdes. Ahora, lo que también quiero comentar es que, fíjense, yo en el año 1992, comencé, junto con otros colegas, a impartir en Córdoba estos conceptos, en el año 1992, y realmente pudimos ir avanzando durante los primeros 10 años sin que estuviesen realmente incorporados en la legislación municipal. Luego ya se incorporó en la legislación municipal la obligatoriedad de ir colocando todo este tipo de sistemas. Y hoy en día, por más que no lo tenemos, pero progresivamente la idea es este tipo de enfoque de infraestructura verde, tenemos que tratar de lograr que entre en las ordenanzas o en la legislación municipal. Sí. Eh, Pregunta Carlos Centeno. ¿Es posible evaluar cuantitativamente los múltiples beneficios de la implementación de la infraestructura verde para valorar su viabilidad? ¿Tiene algún ejemplo donde se haya realizado esto? Bueno, yo diría como un buen ejemplo en el marco de este ciclo, ¿no es cierto? Creo que en varias de las seminarios o conferencias previas en este ciclo fueron presentados en distintas ciudades ejemplos, y recuerdo, por ejemplo, la conferencia de la doctora Rutinea Tassi de la Universidad de Santa María de Brasil, que me precedió, el cual somos colegas y amigos, donde en la universidad ellos muestran una serie de ensayos que muestran que han tenido reducciones muy importantes de escurrimiento, fundamentalmente, vuelvo a repetir, básicamente más ligado al control en la fuente. Pero ustedes pueden, a partir, y la doctora Rutinea Tassi, recuerdo que ha suministrado al final de su presentación una bibliografía bastante importante, la pueden consultar. Sí, muchas gracias, doctor. Madeleine Nicolás pregunta, ¿qué se propone como solución en las tierras rurales propensas a la inundación por cambios de uso de suelo? Bueno, a ver, miren, por una cuestión de tiempo tenía preparadas unas diapositivas, pero no las coloqué. Digamos, yo diría que tenemos que revertir la historia, porque en la historia en América Latina cuenta y demuestra que los pueblos originarios hacían un muy buen manejo del agua en la naturaleza, y lamentablemente, por ejemplo, en algunas regiones, por ejemplo, o en algunos países de aquí en América del Sur, por ejemplo, en Argentina, Paraguay, Brasil, digamos, donde prácticamente hoy en día el campo, las regiones rurales están muy tecnificadas, lamentablemente nuestra población ha perdido esa conciencia ambiental, y entonces prácticamente lo único que prima es la producción agropecuaria, y a veces con técnicas no apropiada. Comento esto porque vengo de gestionar una región de Argentina donde ustedes vieron, yo les comentaba, más de
de varios millones de hectáreas, es decir, y entonces no hay una obra. A veces nos pedían, construyan la obra que nos da la solución a 2 millones de hectáreas, o sea, 200.000 kilómetros cuadrados. Eso no existe una obra para eso. Eso es un trabajo no solo de obra hidráulica, de la infraestructura gris, sino fundamentalmente, ahí entra muy bien la infraestructura verde, por así decirlo. Entonces, muy importante combinar algunas acciones estructurales, como podrán ser algunas canalizaciones, pero junto con regulaciones que tienen que ir combinadas, con procesos, como yo comenté y presenté muy rápidamente, de aumentar la infiltración a partir de cultivos y de plantas forestales y demás. Se puede hacer un muy buen trabajo en eso, y eso es lo que tenemos que promover desde mi punto de vista. Gracias, doctor. Le paso un saludo de Fernando Rueda Lujano. Dice, saludos a Juan Carlos Bertoni, quien estuvo con nosotros en Guadalajara en el año 2007 con sus excelentes recomendaciones. Ahora la estamos aplicando. Muchas gracias. También otro comentario de parte de Alberto Rojas Rueda. Coincido en que la gobernanza del agua puede ser una fortaleza o una debilidad para la implementación de estrategia de soluciones basadas en la naturaleza en toda América Latina. De aquí que los arreglos institucionales que facilitan los relacionamientos entre todos los involucrados para dirimir conflictos y compartir responsabilidades coadyuva mucho a una buena gestión hídrica. Sí, creo que es un comentario. Fundamentalmente coincido en el siguiente sentido. Yo he puesto a la gobernanza, entiendo, como una debilidad por la gobernanza como la tenemos. Ahora, dependiendo, porque si conseguimos una buena gobernanza es una fortaleza. La fortaleza más importante es la gobernanza, pero hoy en día es una debilidad en América Latina. Fíjense que, por lo menos aquí en la región sur, y yo también lo he notado bastante en Centroamérica, donde he estado trabajando, prácticamente siempre, nadie siente que tiene un rol importante en el drenaje urbano de las ciudades o del rural. Siempre el responsable siempre es el otro. Aquí en Argentina es típico eso. No, yo no tengo nada que ver. El responsable es el otro. Y cuando uno, les puedo asegurar, miren, yo he estado muchos años en la academia, sigo estando, pero también en la gestión. Y cuando uno va a la gestión, todo el mundo, al día siguiente que usted asume un puesto político o de gestión, por así decir, para ocuparse de esto, le dicen, usted es el responsable de todo, usted tiene que definir todo, usted tiene que hacerse cargo de responsabilidad porque usted es el Estado. En realidad no es así, no importa quién esté en la gestión. Todos somos responsables porque todos de alguna manera generamos escurrimiento. Entonces, ¿por qué? Es lo mismo como los residuos sólidos. Si tratamos los residuos sólidos de una manera, también tenemos que tratar de una manera parecida o similar al drenaje urbano, es decir, con responsabilidad y entre todos. Por lo tanto, la gobernanza puede llegar a ser una de las grandes fortalezas, pero hoy en día todavía no lo es. Así es, doctor. Petronilo Cortés pregunta, ¿cómo está organizada la prestación de los servicios de agua y saneamiento en Argentina? ¿Y qué oportunidades de mejora identifica respecto al tema tratado? Bueno, gracias. Mire, le voy a contar, en eso le debo confesar que todo pasado fue mejor, y voy a explicar por qué. En Argentina, en el año 1912 se creó un organismo estatal que se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. Por el nombre que tiene y por haber sido en el 1912, ustedes ya se podrán imaginar qué enfoque tenía. El enfoque sanitarista, aquel enfoque de drenaje rápido de las aguas, pero primero reunía al agua potable, al saneamiento y al drenaje urbano. Entre los tres, tal como yo lo mostré para Guayaquil, pero ya lo hacían en 1912. Entonces, si bien con ese criterio que hoy en día lo consideramos que ya está superado, pero hay que colocarse en aquella época, en 1912, hicieron un trabajo fundamental en toda la Argentina, porque realmente había manuales, conceptos, gente formada, todo en una conceptualización razonable y coordinada. ¿Qué pasó? En las últimas décadas del siglo pasado, en 1990 y demás, con la idea de hay que reducir el Estado, desapareció ese organismo estatal y entonces todo quedó librado prácticamente a cada municipio, a cada alcaldía. Entonces lo que se ve hoy en día es una suerte de comportamiento caótico, donde cada municipio está aislado y depende de los profesionales
que están formados y, como yo lo dije antes, las ciudades más grandes, es decir, mayor tamaño, tienen en general mayor capacidad de tener gente formada, entonces puede estar más proclive a entender todo esto. En los municipios más pequeños, que tienen inviabilidad económica, prácticamente su gente no es formada y prácticamente están totalmente con el enfoque todavía en aquella infraestructura gris. Por eso, síntesis es muy en este momento muy variable y usted puede encontrar algunos buenos. Por ejemplo, la universidad en Córdoba, ¿qué ocurre? Tiene una gran universidad al lado. Bueno, entonces es de alguna manera, pero no es una muestra de toda la Argentina. No es la única, en otras regiones de Argentina también se trabaja en este concepto, como yo he mostrado en Córdoba, pero, vuelvo a repetir, es un proceso que va a llevar algunos años, y por otro lado, la respuesta entonces es muy variable en este momento. Y yo diría que es muy variable en América Latina, y en general, vuelvo a repetir, en América Latina todavía hay mucho de concepto de infraestructura gris en los profesionales. Gracias, doctor. Una pregunta relacionada también de Jesús dice, ¿cuál es el grado de apertura que han encontrado al trabajar con las instituciones tomadoras de decisiones y encargadas del desarrollo urbano ante la implementación de soluciones basadas en la naturaleza? No, yo diría lo siguiente, mire, hay una cuestión, en términos generales, al generalizar cometo algún error, pero en términos generales podríamos decir que hoy en día todo esto todavía está muy alojado en las universidades, en los institutos, es decir, en el área del conocimiento, en la academia, por decirlo. Todavía en América Latina no se ve masivamente muchas experiencias. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, no hay normas no hay normas nacionales, no hay normas regionales, no hay normas para las técnicas, digamos, no hay normativa todavía porque es muy reciente, esto hay que promoverlo. Entonces yo diría, me parece todavía, esto es un poco, cuando yo comento esto, en el ámbito de la gestión, es un poco como comentar, si ustedes me permiten la expresión, casi como un poco de futurología, por así decirlo, ¿no es cierto? Es decir, sí, es interesante, pero ahora resolvamos los problemas. Entonces, enseguida uno lo llevan hacia la infraestructura gris, pensando que una obra es una obra de ingeniería tradicional, es la única que es capaz de resolver, y lo que no es así. Por lo tanto, tiene muchísimo que ver con la formación, la capacitación universitaria de profesionales que son los que después terminan gestionando y son los que terminan siendo tomadores de decisión muchas veces. Gracias, doctor. RM Medina pregunta y comenta, ¿en las zonas urbanas han evaluado el impacto de las soluciones basadas en la naturaleza sobre la biodiversidad, que es el complemento importante de estas soluciones, además de impactar en el bienestar humano? Sí, yo diría a nivel internacional es un enfoque que va tomando fuerza, digamos, en la gestión del agua. Vuelvo a decir, fíjense que yo lo comenté al inicio, ha tomado fuerza en el Foro Mundial del Agua del 2018, estamos en el 2020 y con una pandemia entre medio, o sea, es muy reciente esto. Entiendo que por lo que he visto en los países desarrollados ya hay más experiencias, pero lo que vuelvo a reiterar, yo creo que el gran desafío nuestro no es tomar conceptos desarrollados, valga la redundancia, en países desarrollados que muchas veces tienen otro clima, tienen otra, por eso hablé del tema de clima, es decir, generalmente a veces han sido desarrollados para climas que no son áridos o semiáridos, con intensidades de precipitación menores, porque son climas más fríos y demás. Entonces, por lo tanto, el gran desafío de los profesionales y demás, es tratar de ver este enfoque, evaluar este enfoque y comenzar a hacer todo lo que el colega me ha preguntado, todo esta, en poder evaluar todos estos servicios ecosistémicos en cada una de las regiones, pero me parece que eso está todo en abierto todavía en América Latina, tenemos que empezar a hacer. Gracias, doctor. Severo pregunta, ¿en sistemas agrícolas y ganaderos es posible implementar este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza? Sí, totalmente, yo lo he comentado, disculpen si lo he hecho de un modo un poco rápido, ¿no es cierto? Pero porque yo he mostrado, por ejemplo, cómo con un cultivo de trigo
digamos, conseguíamos disminuir los niveles freáticos que en áreas inundadas, zonas muy, muy planas, zonas tremendas. Nosotros en Argentina tenemos llanuras muy, muy importantes, una región agrícola muy, muy importante del mundo. Realmente tenemos entre Brasil y Argentina y Paraguay, producen un buen porcentaje de los cereales del mundo para exportación. Y entonces cuando tenemos el efecto del Niño, con lluvias muy, muy importantes, tenemos progresivamente una elevación de los niveles freáticos. La elevación de los niveles freáticos es casi como la sequía, es decir, es algo que se va ocurriendo de a poco, de a poco, de a poco, y entonces nadie se da cuenta. Cuando menos se dio cuenta, ese gráfico yo mostré que de pasar de 12 metros de profundidad pasó a estar en superficie, entonces cualquier lluvia ya era prácticamente como que caía sobre un lago, que caía sobre un área impermeable. Entonces, trabajando con los cultivos, nosotros tenemos algunos cultivos, como llamamos alfalfa aquí, que tienen un gran consumo de agua, es lo que se necesita para esos casos, como en otras situaciones se necesita otra. Entonces, totalmente aplicable este enfoque a la zona rural, en mi opinión. Gracias, doctor. Hay muchas felicitaciones por su excelente presentación en el chat, pero le comparto una de nuestro director, el doctor Adrián Pedroso Acuña. Dice, felicidades al doctor Juan Carlos Bertoni por una excelente presentación y por compartir sus experiencias con nosotros. Un abrazo. El agradecido soy yo. Gracias. Javier Ruiz pregunta, me parece que las soluciones basadas en la naturaleza y la gobernanza son esenciales para lograr implementar jurisprudence en zonas urbanas. ¿Es posible medir los beneficios para las cuencas hídricas que están en posibilidades de ser saneadas, claro, en zonas urbanas con el uso de los sistemas combinados y cuál es su relación? Bueno, si me preguntas si es posible, yo diría que la respuesta sí, por supuesto es posible, pero no es común. Ustedes fíjense que si hay una característica en el drenaje urbano es que no existen datos pueden existir datos de lluvia, pero rara vez existen datos de caudal. Por eso es muy importante en América Latina que comencemos progresivamente a medir el escurrimiento. Entonces, en la medida que podamos medir el escurrimiento, vamos a poder evaluar, digamos, de manera cuantitativa, cuál es el impacto. Hoy en día, lo que vuelvo a repetir, a escala de laboratorio, a escala en algunas universidades, algunas de todas estas técnicas, vuelvo a repetir, en este mismo ciclo hubo otras conferencias que lo muestran. Nosotros también hemos hecho algunas cuestiones, pero pueden ver en esas conferencias, muestran algunas mediciones y demás con reducciones de caudales muy importantes, pero a nivel de la fuente. Cuando nos vamos aumentando en el tamaño de las cuencas, claramente, bueno, se reduce, digamos, desde el punto de vista hidráulico o hidrológico el impacto y tiene que ser combinado con otras. Pero sí se puede, pero yo diría, fundamentalmente tenemos que partir por algo mucho más elemental, y comenzar a medir escurrimientos en nuestras ciudades. Prácticamente en América Latina son muy pocos las ciudades que tienen algún que otra medición de escurrimiento. Por eso, cuando mis alumnos utilizan modelos matemáticos muy complejos para nuestras ciudades, yo les recuerdo que tenemos una gran diferencia con los países desarrollados que tienen muchos datos para poder calibrar los modelos matemáticos. Nosotros no tenemos datos, entonces tenemos que utilizar muchísimo criterio y desde ese punto de vista es mejor utilizar modelos matemáticos muy simplificados. Sí, gracias, doctor. Una última pregunta de Paulina Castillo. ¿Cómo se podría trabajar con el gobierno mexicano, que es el responsable de la implementación del drenaje en las zonas urbanas y rurales, para implementar este tipo de innovaciones para la infraestructura de drenaje? Bueno, ahí prácticamente creo que no soy la persona más indicada para eso, pero digo, a ver, hago un comentario. En América Latina hay algunos países que se destacan por la importancia que le asignan al agua y a la gestión del agua. Y cuando me refiero a la gestión del agua, desde todo punto de vista, ¿no? Todos los componentes, el agua potable, el saneamiento, el drenaje, etc. Digamos,
Uno de esos países claramente es México, el otro es Brasil. Luego estamos, bueno, muchos otros países. Yo he tenido la suerte de vivir unos años y tengo una muy fuerte relación con Brasil, pero también con México. Entonces yo creo que en la medida que existan institutos como el IMTA y universidades como la UNAM y muchas otras universidades, hay colegas mexicanos trabajando en otras universidades que se destacan a nivel mundial, que compartimos inclusive algunas ámbitos de trabajo. Yo creo que realmente, y por otro lado está la Conagua, entonces yo creo que progresivamente deberá, nuevamente como digo, interligarse la academia, dada por todas estas universidades, institutos y demás, con la gestión. Yo creo que para México realmente me parece que está, por lo menos es uno de los más favorecidos en relación. Hay otros países que realmente, lamentablemente, no adolecen, digamos, del conocimiento y de estos enfoques todavía. Gracias, doctor. Una pregunta más, doctor, de Eduardo Guevara. ¿Qué opinión le merecen los esquemas de asociaciones público-privadas para atender los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento? Bueno, yo diría que, mire, cada caso es un caso, o cada país es un caso. Fíjense que yo mostré, digamos, en el caso de Guayaquil, en el periodo que yo que estuve, ese modelo me pareció muy bueno, entiendo que lo siguen manteniendo, donde hay un municipio, una empresa, en este caso la empresa es municipal, pero después el operador es privado. Depende, entonces se puede ver, me parece que en algunos casos puede ser una buena solución, en otros no lo sé, no tengo una opinión para así decir que este enfoque que usted comenta, también en los últimos años muy comentado, también en distintos países, es absolutamente perfecto o imperfecto. Me parece que hay que analizarlo en cada caso. Pero, por ejemplo, sugiero ver esos casos, por ejemplo, que he mostrado hoy de Guayaquil. Le agradecemos, doctor Bertoni, el haber respondido a las preguntas. ¿Tiene algún comentario para finalizar, doctor? No, mire, si ustedes me permiten, yo creo que, no lo sé, pero posiblemente, digamos, estén asistiendo muchos profesionales jóvenes o estudiantes, y bueno, yo lo que digo que se tiene que armar de paciencia. Una cosa que yo no comenté aquí, pero es la paciencia que hay que tener para trabajar en todo esto, porque, y va a llegar la frustración. Yo les puedo asegurar que más de una vez uno dice, bueno, ¿para qué tanta cosa y tan poco he logrado? Pero de a poco, miren, yo les vuelvo a repetir, yo estuve una serie de años en Brasil, retorné a la Argentina al inicio de la década del 90 y los resultados se están viendo en estos últimos años, quiere decir, ha llevado más de 20 años. Y lo mismo me ha pasado al recorrer, he estado en Centroamérica y ya estamos viendo los 15 años, llevó más o menos empezar a establecer las cuestiones. Y en algunos otros países de América del Sur lo mismo. Así que yo diría que hay que armarse un poco de paciencia, pero si uno tiene pasión con lo que hace y le gusta la hidráulica, la hidrología y la naturaleza, este enfoque le debe gustar, poner pasión, no ser digamos, extremista, pensar que toda la solución se puede conseguir con esto. No, hay que tener una visión criteriosa, pero los aliento a que se formen, se capaciten y que trabajemos en conjunto. Yo creo que una de las fortalezas de la región, estamos hoy en día mucho más conectados en América Latina que antiguamente y eso es muy bueno para la región. Nada más, Federico. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto que hay que colaborar conjuntamente para que todo este tipo de temas pues, salgan a flote y se puedan aplicar en diferentes partes del mundo, y principalmente Argentina y México, ¿no? Exacto. Bueno, tengo el gusto de presentarle al doctor Laurent Cortiz, quien es el coordinador de hidráulica del INTA y además es el coordinador de este seminario virtual, a quien le voy a ceder la palabra para un mensaje final.
Muchas gracias, Federico, y muchas gracias al ponente. Buenos días, soy Laurent Courty, el coordinador de hidráulica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y es un honor para mí, en representación del director general, el doctor Adrián Pedroso Acuña, agradecerles a todas y todos su participación en este seminario, Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica en Latinoamérica. Ha sido muy enriquecedor compartir con los ponentes, audiencia y organizadores a lo largo de estas 5 sesiones las diversas experiencias desde diferentes rincones de Latinoamérica. En las condiciones actuales, podríamos pensar que tenemos un reto importante para colaborar y compartir conocimiento. Sin embargo, vemos que gracias a las gran cantidades de seminarios abiertos en línea, nunca fue más fácil acceder al saber científico que durante esta pandemia. Eso nos muestra que como seres humanos podemos adaptarnos de manera radical ante situaciones adversas. Y tenemos que aprovechar, creo yo, esta capacidad de adaptación para luchar contra el otro gran reto de la humanidad, que es la crisis climática. Inicialmente teníamos prevista la celebración presencial del Coloquio Internacional Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica en mayo del presente año. Sin embargo, dada la situación de pandemia, optamos posponerlo para el año 2021. En este sentido, decidimos organizar el presente seminario virtual para conjuntar a algunos de los principales referentes que trabajan en el tema en América Latina. Iniciamos el 9 de junio con la participación de Agustín Robles Morúa del Instituto Tecnológico de Sonora y Eduardo Hinojosa Robles del World Resources Institute. Presentaron el tema Mejorando los servicios ecosistémicos a través de infraestructura verde en la ciudad de Hermosillo. Ellos nos compartieron los estudios realizados para la elaboración de mapas de vulnerabilidad que ayudan a identificar las zonas de atención prioritaria en Hermosillo, Sonora, México, para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Además, resaltaron la importancia de la norma técnica existente en dicha ciudad, que incita a los desarrolladores a cumplir con ciertos lineamientos de infraestructura verde. Continuamos el 23 de junio con la ponencia de Sofía García Sánchez del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y María del Pilar Jacobo Enciso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con el tema Las áreas naturales protegidas como soluciones naturales para la resiliencia hídrica. Ellas resaltaron la relevancia de las áreas naturales protegidas para la protección de fuentes de agua, entre otros beneficios ecosistémicos. Adicionalmente, nos compartieron la experiencia del proyecto de restauración y rehabilitación de flujos hídricos en los manglares de Tabasco, México. El 30 de junio tuvimos la conferencia de Loreta Castro Reguera de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos presentó espacio público como infraestructura hídrica, con una interesante mirada a los proyectos de infraestructura como el Parque Hídrico La Quebradora en Iztapalapa, el Parque Arroyo Xicotencatle en Tijuana y el Represo Colosio en Nogales, Sonora, todos ellos en México. En estos proyectos se implementaron soluciones basadas en la naturaleza, principalmente para evitar inundaciones. La semana pasada, el 7 de julio, contamos con la intervención de Rutineia Tassi de la Universidad Federal de Santa María en Brasil, quien expuso el tema Infraestructura Verde para el control de escurrimiento pluvial y beneficios térmicos. Tuvimos la oportunidad de conocer los proyectos de investigación desarrollados en más de 10 años. Presentó los resultados referentes a coberturas verdes y bioretenciones. Entre sus conclusiones más relevantes se determinó que estas últimas actúan como fuentes o sumidero de algunos contaminantes dependiendo de la calidad de la escorrentía pluvial. Y finalmente, hoy 14 de julio, cerramos el seminario con la interesante participación de Juan Carlos Bertoni de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina,
quien nos presentó desafíos y oportunidades de implementación de las soluciones basadas en la naturaleza en la gestión del agua en América Latina. Creo que fue una excelente ponencia de cierre porque nos dio un panorama global de la situación de la gestión del drenaje en nuestra región. Estas ponencias muestran que en Latinoamérica tenemos que continuar trabajando en este campo y este cambio de paradigma en la gestión del agua. El crecimiento de la población, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático justifican la necesidad de transitar hacia la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, como una vía de mitigación y adaptación a estos retos. También debemos revisar y, en su caso, adecuar las leyes e instituciones para que ellas sean propicias para implementar este tipo de soluciones. Además, es clara la necesidad de contar con una mayor y mejor evidencia científica del funcionamiento técnico y social de estas tecnologías para identificar y cuantificar cada uno de sus beneficios y limitaciones, y en torno a evaluar la pertinencia y viabilidad de su implementación en diferentes escalas. También es evidente que la gestión del agua no es solamente un tema de hidrología o hidráulica. El urbanismo, la arquitectura, las ciencias sociales, la biología, química y ecología son unas de las disciplinas que deben trabajar juntas para encontrar soluciones a nuestros problemas de agua. En este sentido, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tenemos la gran suerte de combinar todas estas disciplinas y estamos trabajando en varios proyectos relacionados con el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Finalmente, les invito a todas y todos a mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales y otros medios oficiales para seguir los trabajos que se desarrollen en torno a este importante tema. Si las circunstancias son propicias, esperamos verlos el siguiente año en el IMTA, celebrando el coloquio internacional de forma presencial. Agradezco nuevamente la participación de todas y todos ustedes, a los ponentes, a la audiencia y al equipo de organización que han hecho posible tan relevante seminario. Les envío un cordial saludo y espero que ustedes y sus seres queridos estén y continúen bien durante esta contingencia. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, doctor Lorán. Quiero pasar a dar unos breves anuncios antes de finalizar la sesión. Sí. Pero también quisiera solicitarles de favor que a los que gusten, por supuesto, que si pueden ir encendiendo su cámara para tomar algunas fotos del evento y mientras leemos los avisos. Se les convoca a participar en el primer seminario virtual Diáspora Hídrica, Jóvenes Mexicanos Explorando las Fronteras del Conocimiento del Agua, que organizan de manera conjunta el IMTA, el Instituto de Ingeniería y la Red de Agua UNAM, que se va a llevar a cabo del 3 al 7 de agosto del presente año. Por ahí están marcados en pantalla lo que son los requisitos. Son ser alumno de doctorado, por lo menos de segundo año o más, o estar realizando un postdoctorado en su defecto, o en su defecto ser un profesionista recién contratado con 2 años de antigüedad en alguna empresa o entidad dedicada al agua. Y se menciona por ahí, por supuesto, enviar un resumen de no más de 600 palabras del proyecto o investigación que estén realizando. Los invitamos a inscribirse y les recordamos que ya estamos cerca de las fechas de cierre de inscripciones. Por ahí también viene el correo a la cual pueden enviar los resúmenes a través de la página atl.org.mx. También los invitamos este miércoles 15 a las 10 horas del Centro de México a participar en el seminario que impartirá el doctor
doctor Andreas Hartmann de la Universidad de Freiburg sobre cuantificación de la recarga y los riesgos de contaminación en acuíferos kársticos. Y finalmente el viernes 17 a las 10 horas, Centro de México, a participar en el seminario que impartirá la doctora Annie Paulin de la Escuela de Tecnología Superior en Montreal, Canadá, sobre modelación hidrodinámica para el estudio de inundaciones. Y nuevamente les vuelvo a compartir las redes sociales para que nos sigan y consulten el material que compartimos en estos seminarios y los ponemos a su disposición. Ahí está también, preguntaban de dónde se pueden ver las ponencias, que ya están grabadas, pues a través del mismo canal INTA o de nuestro Facebook, que está ahí en pantalla. Y les agradecemos nuevamente a todos, a nuestro ponente, el doctor Juan Carlos Bertoni, por su excelente presentación, una gran participación. Creo que respondió bastante bien todas las dudas que manifestaron y pues le manifiesto nuestro agradecimiento también a toda la audiencia por haberse mantenido conectado. Sin duda este fue un tema de mucho interés para el INTA, en donde estamos empezando a trabajar justamente en estos temas basados en soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y sabemos que abarca varios temas interdisciplinarios, pero es con el que se busca cambiar el paradigma de la gestión hídrica en México. Y pues muchas gracias a todos por su participación y los esperamos verlos en las siguientes conferencias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Bertoni. Marcos, si nos pueden apoyar a tomar las fotografías, por favor. A ver, 1, 2, 3. ¿Listo, Marco? Tú me indicas cuando ya estemos. Bueno, pues parece que ya están listas las fotografías. Muchas gracias a todos y pues los esperamos verlos en siguientes eventos. Buen día.